que efectivamente no ocurra lo que ocurrió en otros momentos. Por ahí yo leí que supuestamente habían tomado algunas medidas, pero no sé si es cierto. Pero habría que esperar que no se les quiten competencias al gobernador, que no le quiten el control a la policía, que no le quiten el control de algunas instituciones, en fin, como ha pasado en otros momentos, ¿no? Allí es donde yo digo que es una buena oportunidad esta para que los poderes se entiendan. En este caso, ¿qué dice la Constitución acerca de gobernadores y alcaldes? Tienen sus competencias. ¿Por qué no respetárselas? ¿Por qué incluso no profundizarlas? Porque la Constitución habla de un Estado federal descentralizado, no habla de un Estado centralizado, federal descentralizado. Yo creo que es una gran oportunidad en este momento que muchos percibimos como de cambio político, no de cambio de gobierno, porque no está planteado en este momento, pero de cambio político, de la clase política incluso, de cómo ver al país, cómo ver el futuro, que yo creo que es lo fundamental que ocurra hoy en día, que los políticos cambiemos y que podamos pensar primero en el país, primero en nuestra gente y luego en nuestras propias carreras. Y en ese caso, si la clase política profundizara en este momento lo establecido en la Constitución y en vez de quitarles competencias a gobernadores y alcaldes, se las diéramos y buscáramos la forma de fortalecer el Consejo Federal de Gobierno y buscáramos la forma de entendernos en cuanto a la gestión pública, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las dificultades que puedan haber del momento político nacional e internacional de Venezuela, eso sería lo ideal. ¿Y por qué no soñar con lo ideal? ¿Y por qué no hacer presión hacia lo ideal? Y yo creo, y no tanto ideal, hacia lo constitucional. Claro, porque fíjate lo siguiente, Enrique, así como son inconstitucionales los gobiernos paralelos, los protectorados, todo eso, cuando tú le quitas unas competencias a un gobernador, pues estás de alguna forma contrariando la voluntad popular, porque se supone que él fue electo para ejercer todas sus competencias como gobernador. Y no es solo eso, sino que no es eficaz, no es eficiente. La mayoría de los ejemplos de competencias estatales que han sido asumidas por el Poder Nacional no terminan bien. Hablemos de la salud, por ejemplo. Hablemos de la salud. ¿Quién atiende mejor un hospital que está en Maracaibo? Pues las autoridades zulianas y de Maracaibo que las autoridades nacionales. Eso está comprobado. Ya Venezuela había pasado por eso. La descentralización en salud, en educación, en transporte, en carreteras. Eso es una realidad que al hacerlo beneficia a la gente. Y la política y las leyes deben estar orientadas a beneficiar a la gente. Y en este caso creo que vale la pena, luego de la elección regional, hablar de eso y abrir un debate público en relación a lo conveniente que es para Venezuela recuperar espacio en materia de la descentralización, de federalismo, de competencias, hacer luchas reivindicativas por todo eso. Y lo digo en mi rol de ciudadano, que es tan importante para el ciudadano normal, el que vive en Píritu, en Altagracia Orituco, en Maracaibo, en San Cristóbal, tener a gobernantes municipales y regionales que puedan tener los elementos en la mano para hacer la gestión. Claro. Para hacer la gestión. Entendemos los procesos políticos. Creo que el proceso político centralizador llegó a su final y debemos verlo así. Y volver a un proceso político descentralizador, a un proceso político que respete lo establecido en la Constitución por la cual todos votamos y que efectivamente eso sea bueno para la gente. Aquí hay algunas preguntas con respecto a algunas decisiones que se esperan del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, pregunta José González, pregúntale al rector cuándo van a dar respuestas sobre el caso del municipio de Arismendi de Estado Sucre, por qué no suman los votos si se hizo las alianzas en el tiempo legal establecido. Aquí yo tuve al candidato, por cierto. El pueblo está esperando respuestas. Y por aquí Ramón Ramos pregunta, el líder, doctor Enrique Márquez, ¿cómo va el procesamiento de la denuncia que hiciera el doctor Luis Lapi, candidato a la gobernación del Estado? Luis Lipa, no Lapi, Lipa. Confundir un lápiz con una lipa es una cosa complicada. Candidato a la gobernación por el Estado de Apure, por irregularidades en los comicios del 21 de noviembre. Saludos desde Apure. Mira, en este caso, ambos casos están en el CNE, esperando procesamiento desde el punto de vista jurídico en la instancia administrativa que es el CNE. Se presentaron varios casos, varias decenas de casos, debo decir, de candidatos que argumentan que le faltaron votos por sumar, porque se habían construido alianzas, pero que
al final no aparecieron reflejadas en el CNE. En el sistema. Ajá. No aparecieron reflejadas en el sistema. ¿Quién fue el responsable de que eso no apareciera reflejado? La Junta Electoral Municipal. Hay la que Junta ver, Electoral hay que Regional. verlo, hay que verlo. Pero se han presentado varios casos y esos casos están en estudio. En ese caso, el del municipio Arismendi también. El igual que el Entiendo caso... que hubo una sumatoria de una candidatura que, aquí estuvo el candidato, él presentó pues los documentos y efectivamente se veía que estaba esa alianza, pero no apareció. El tema es que tiene que perfeccionarse todo el proceso y al final que eso sea aprobado por el CNE. Pero fíjate, lo que ocurre es que curiosamente pasa como cuando tú vas a una panadería o a un local comercial que se equivoca con el vuelto y casi nunca se equivoca a favor de uno. Bueno, y en esos casos le ocurre a la oposición, pero no le ocurre nunca al PSUV, por ejemplo. En este caso, el PSUV casi no hizo alianza. Pero por decirte. Pues. Es decir, y debo decirlo con responsabilidad, quien más se tardó en construir su alianza hasta última hora fueron los factores opositores. Comprensible, no comprensible, censurable o no, yo no voy a entrar a hacer juicio de valor al respecto. Pero lo cierto es que hasta última hora se estuvieron haciendo muchos cambios. Es más, en son de chanza a algún compañero del CNE le dije que la oposición había invertido más tiempo en modificaciones de candidatos que en campaña electoral. Porque durante mucho tiempo se estuvieron construyendo esas alianzas. La mayoría de las alianzas se construyeron de tal manera que los votos se sumaron como era la expectativa del candidato. Hay algunos casos que no, es el caso de Arismendi. Eso está en estudio y se dará respuesta. ¿Cuánto tiempo crees tú que puede dar Bueno, ya respuesta? eso debería, el CNE está, hasta el lunes está de vacaciones, ¿no? Después de lo de Barinas, de tal manera que el lunes se retomarán los casos pendientes y me llevo nota de eso para... Pero el rector no está de vacaciones. No, estamos trabajando, estamos trabajando. No, claro, en el caso del caso de Apure, del señor Luis Lipa, él fue e introdujo un recurso que también está en estudio y veremos lo que ocurra en ese caso. No puedo adelantar juicio de valor porque, bueno, eso ya está en estudio a través de las instancias correspondientes del CNE. Ajá. Otro punto por acá, Enrique, es el de algunos partidos que, bueno, alguna gente que ha hecho, Rubén Darío Cárdenas dice, ¿qué va a pasar con las organizaciones que estamos esperando su aprobación por parte del CNE? El país necesita nuevos líderes y nuevas organizaciones, los ciudadanos lo claman a viva voz, sí se puede, de organizaciones que no han sido aprobadas como partidos políticos. Bueno, este año se debe iniciar un proceso de nuevo de recepción de solicitudes para nuevas organizaciones políticas y tendrán la oportunidad de presentar sus recaudos. En este caso, el CNE durante todo este tiempo, todos los años, abre el mismo proceso. Veamos entonces cuáles son las personas que se acercan con los requisitos y recaudos necesarios para hacerlo. ¿Tenemos que hacer la pausa ya? Todavía no, ok. Freddy Iván Morillo, señor Márquez, ¿el poder electoral plasmado en la Constitución es un poder del Estado o no? Bueno, pero claro que lo es. Claro que sí. Ahora, hay que reconocer que la Constitución del 99 todavía no está desarrollada a plenitud, es la verdad. No solamente en lo atinente al poder electoral, hay todavía un conjunto de leyes orgánicas, un conjunto de derechos que no han sido desarrollados legalmente de forma adecuada. En este caso, el Poder Electoral tiene la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es decir, está adecuadamente regulado todo esto. Yo asumo, y lo digo con responsabilidad, que todavía es necesario que el Poder Electoral vaya fortaleciéndose institucionalmente, creciendo, tomando los espacios que le son propios en función de garantizar lo que tiene que garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en materia electoral. Antonio García Lares. Vladimir, en Barinas el gobierno utilizó los recursos públicos del Estado para buscar y llevar a personas a los centros de votación, hasta electrodomésticos, bolsas de comida regalaron para comprar votos. Yo me pregunto, ¿el CNE no vio nada de eso? ¿Quién sanciona eso? Sí lo vimos, recibimos las denuncias, se procesaron y están en proceso actualmente. Ahora, yo debo también reconocer que en materia sancionatoria, el CNE todavía tiene que avanzar. El proceso que se abre por una solicitud de investigación fruto de alguna denuncia es un proceso que tiene que garantizar el debido proceso.
el derecho a la defensa. Entonces tarda tanto que usualmente la sanción viene después que termina el proceso electoral. Porque en este caso la campaña en Barinas fue una semana o algo de eso. Y el proceso fue muy rápido. Entonces todavía están procesándose las denuncias que se hicieron. Lo digo sin sonrojarme, eso hay que mejorarlo. Hay que darle al CNE una posibilidad sancionatoria que pueda ser mucho más efectiva en esa materia. Ahora, eso no lo inventó este CNE, eso viene arrastrándose. Y creo que es importante las opiniones de la gente, porque a la gente también le gustaría. Claro. Mira, el que viole la ley tiene que tener una sanción rápida, claro. Pero tanto la ley orgánica del Poder Electoral como la de procesos electorales tienen su aproximación a cómo resolver eso. Eso está allí, que claro. Respetar la ley. Es un asunto de realidades políticas también. Sí, quién también. Tiene mayoría para tomar las medidas, quién no las tiene. También, todo Bien, eso. tenemos que hacer la pausa. Vamos a hablar un poco de referéndum revocatorio.